Em, Buenos días, profesor. Bueno, la carátula de mi presentación. Pertenecemos al Instituto Universitario del Estado de México o en materia análisis del contenido y seguimiento informativo. Y pues usted es el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Norberto Jorge Barón González. Mi nombre es Luis Enrique Díaz Pérez y mi matrícula es 1601840. Bueno, dentro de todos los temas que vimos en las clases presenciales, el que más me llamó la atención y el que más me gustó es la crónica, ya que personalmente se me hace muy completa, contiene demasiadas cosas en muy poco espacio redactado, cuando es redactado. Eh, Aparte, en algún momento me gustaría dedicarme a hacer crónica deportiva, eh, o sobre algún concierto, o sobre algún evento musical. Entonces, por ese punto también escogí lo que es la crónica. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar eh, con la pregunta: qué es la crónica? La crónica la podemos entender como una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico. La palabra crónica proviene del latín crónica, que a su vez deriva del griego crónica biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo, según el griego cronos, que pues, significa tiempo. Entonces podemos entender que una crónica es un suceso o un hecho que ocurrió, el cual se fue redactando paso por paso como ocurrió o como sucedió. Algunas de las características de la crónica es que los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron. Esto yo lo pondría más como un ejemplo, podría ser un poco absurdo, pero como una receta de cocina, ya que se tiene que seguir paso por paso. Y si se salta un paso, entonces pues la comida ya no sabría igual. Lo mismo ocurre aquí. Si se salta algún suceso importante o salta mucho el tiempo, la noticia o la información que se está dando se va a pues va a perder la coherencia. Entonces ya no tendría tanto sentido. La segunda característica es que a menudo se da por testigos presenciales o contemporáneos, ya sea en primera o en tercera persona. Esto ocurre más en lo que podría ser un accidente automovilístico, no sé qué ocurrió en la carretera, lo cual una persona que iba pasando por ahí, pues vio cómo ocurrió. Entonces su crónica de él va a ser que vio el automóvil, que pasó a una alta velocidad, perdió el control y pues terminó impactándose contra algún otro automóvil o contra algún otro objeto. Ay, perdón. También la tercera característica es que se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal y admite un lenguaje literario con uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis en las descripciones. Eh, la cuarta característica que yo puse es que emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo. Pues como lo decíamos, la crónica prácticamente se basa con el tiempo y conforme fueron ocurriendo los sucesos. Además, las crónicas suelen aparecer en periódicos, revistas y televisión. Y también se entiende que la crónica es una narración corta, escrita o hablada por el mismo autor, y publicada en una sección habitual del periódico, de la revista o del programa de televisión, donde son relatados hechos cotidianos y otros asuntos relacionados con el arte, el deporte, la ciencia, entre otras cosas. Esto personalmente yo lo he visto más en lo que es la televisión, más específicamente en programas de deportes, donde te narran, un ejemplo, el partido de fútbol. Este, eh, Cómo empezó, las alineaciones, todo tipo de
jugadas que se presentaron. Obviamente como es un poco corta, entonces se presentaría solamente jugadas importantes, como podría ser, no sé, que el Chicharito metió gol al minuto 62 y que después del minuto 74 sacaron a Lionel Messi o salió de cambio. Le digo personalmente, yo lo he visto más en programas de televisión y pues más específicamente en deportes, pero también suelen presentarse en lo que son periódicos y revistas, ya que, bueno, aquí serían un poquito más cortas, ya que pues se quedaría plasmada, escrita la crónica. En cambio, cuando es hablada, aunque esté larga, puedes irla diciendo un poco más rápido y ya no se siente tan larga la crónica. En los medios de comunicación se clasifican como crónicas amarillas o crónicas blancas, según su contenido. Las crónicas amarillas tienen material más subjetivo y generalmente la voz autorizada es una persona o un ciudadano común. Y las crónicas blancas usan material más objetivo y la voz autorizada es generalmente la autoridad o un profesional. Esto lo podríamos ver en algún caso, por ejemplo, de algún asesinato, en donde lo mismo una persona sin querer iba pasando por ahí y pues vio cómo ocurrieron las cosas. Ya que él lo va a platicar a cómo lo vio, inclusive puede llegar a ponerle cosas que ni siquiera ocurrieron. Eso vendría siendo la crónica amarilla. Y una crónica blanca ya sería un relato escrito por algún perito que ya investigó los sucesos y cómo ocurrieron las cosas. Por eso es aquí que dice que las crónicas blancas generalmente se dan a través de la autoridad o un profesional sobre el cual esté hablándose de esa crónica. En los tipos de crónicas existen 3 tipos de crónicas: la crónica periodística, la crónica literaria y la crónica histórica. Pero a nosotros nos importa un poco más lo que es la crónica periodística, que a su vez se deriva en crónica deportiva, crónica negra de sucesos, crónica política, crónica de sociedad y de viaje. Bueno, yo puse lo que es la crónica deportiva y a la letra dice: se encarga de narrar cuidadosamente cómo se llevó a cabo un evento deportivo. Podría ser un mundial de fútbol, un campeonato de tenis o incluso un partido de tenis, entre otras cosas. Pues como les decía, a mí personalmente me gustaría dedicarme a escribir crónicas deportivas, ya que me llama mucho la atención el deporte, pero me gustaría en un campo no tan explotado como podría ser el béisbol, ya que aquí en el centro de la República no está tan explotado y personalmente se me hace un buen deporte. Entonces me gustaría dedicarme a hacer lo que es crónica deportiva dentro del béisbol. Y por último, yo puse crónica musical. La dejé en blanco porque realmente no encontré información. Sin embargo, pues como usted también sabe, aparte de los deportes, me gusta demasiado la música. Y he notado que algunas de las bandas que me gustan presentan álbumes conceptuales en donde te narran una historia de principio a fin, ligando la primera con la última canción. Y a mí se me hizo muy curioso porque prácticamente es una crónica sobre una historia que ellos quieren contar. Entonces, aquí no sé, me gustaría usted que me sacara de esa duda si existe o solamente me lo estoy fumando. Ya que, pues si sí existe, creo que tampoco es tan explotado. Y personalmente me gusta mucho analizar el tipo de contenido que tienen las letras de las canciones que estoy escuchando. Más sobre las bandas que me llegan a gustar o del género que me gustan. Otro caso que se me hace muy, muy particular es una banda española de heavy metal que se llama Warcry, los cuales escriben canciones sobre algún hecho de la historia
y pues lo convierten en eso, en una canción, pero a la vez te van narrando cómo fue ocurriendo el suceso. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le hago énfasis en esto. Sí me gustaría que me hiciera un poco de retroalimentación sobre si existe o no, porque como le digo, realmente no encontré información como tal. Y pues usted sabe más de esto que yo. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias, profesor. Que tenga un excelente día.